Hola, queridos amigos de La Responsabilidad de Vivir. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de los temas que hemos dejado un poquito pendientes. Exacto. Y bueno, habíamos visto en el tema anterior lo que son las habilidades sociales. Sabemos que son muy importantes para nosotros tener o desarrollar lo que son las habilidades sociales. En este caso vamos a recordar qué son las habilidades sociales. Sabemos que las habilidades sociales pues, son un conjunto de comportamientos que nosotros podemos llegar a desarrollar a lo largo de nuestras vidas. También son conocimientos, estrategias que nos permiten eh, interactuar con las demás personas de manera afectiva y de manera adecuada. Entonces, bueno, eso es como para recordar qué son las habilidades sociales, pero en este caso vamos a tocar cómo nosotros podemos desarrollarlo. Vamos a darles algunos tips de cómo lo pueden desarrollar para que de esa manera puedan ustedes ejercerlo en su vida diaria, o en el trabajo o en la escuela. Entonces, vamos a ver, para desarrollar las habilidades sociales, eh, debemos de utilizar diferentes tipos de cuestiones que nos ayuden. Y esto va a ser a partir de la práctica constante que nosotros vamos a tener. Pueden ser ejercicios o pueden ser estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para desarrollar lo que son las habilidades sociales pueden ser lo que son dinámicas de grupo. En este caso, ¿cuál sería una dinámica de grupo que podemos utilizar? Bueno, está lo que es el juego de roles. El juego de roles es una dinámica que usted puede utilizar en casa con sus hijos, el cual le permite desarrollar esta habilidad social, que en este caso sería el interactuar o el conocer eh, características que tienen cada uno de la familia o cada rol que ejerce en casa. Entonces, esa sería una dinámica que se puede utilizar en el hogar o también en el lugar de trabajo. Si usted es jefe, si usted es el líder, el gerente, lo puede utilizar para poder desarrollar con su grupo o con las personas que están a su cargo lo que es, lo que son las habilidades sociales. Entonces, el cambio de roles o la dinámica de el juego de roles siempre se puede utilizar en este caso. Jessica, no sé si tú tienes alguna otra ejercicio u otra estrategia que quieras compartir. Sí, claro. De hecho, estas estrategias son muy buenas siempre y cuando haya un grupo, ¿no? O sea, es en algo plural. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como persona de manera independiente y personal? Bueno, puedes empezar a practicar lo que es el hablar en el espejo, ¿sí? El hablar en el espejo para ver cuáles son tus gestos, cuál es tu lenguaje corporal y qué mensaje estás dando. Pero ojo acá, algo muy importante es el prestar atención, ¿sí? Prestar atención a lo que estás haciendo, tomarte lo que sea 5, 10 minutos, pero concentrado en lo que tú estás haciendo para saber cómo te expresas, qué palabras usas y también puedes utilizar, todos tenemos, la gran mayoría, si no es que el 100% de la gente, un teléfono, grábate. Grábate en el momento que tú estés hablando para que veas cómo te expresas para que escuches tus palabras, escuches tus muletillas y escuches tu tono de voz. Esto también va a ayudar a mejorar porque no es lo mismo hablar con un tono golpeado, pidiendo algo, a hablar con un tono más suave y más tranquilo. Debemos de empezar a trabajar también en esa modulación de la voz. Exacto. Sí. Igual y esa vendría siendo lo que son las prácticas de la conversación, ¿no?
tanto enfrente del espejo como con personas de confianza, para nosotros también ir desarrollando lo que es el sentirnos seguros al hablar en público. Sí, y de hecho, fíjate que para poderte sentir seguro al hablar en público, algo que yo recomiendo es leer. Lee, porque leer te permite ampliar tus conceptos, ampliar tus temas, ampliar la manera en cómo tú te puedes expresar, te generan nuevas ideas y nuevos temas de conversación. Una de las cosas que siempre tienen las personas es miedo, miedo a hablar porque tal vez desconfían un poco de sus conocimientos, de sus conceptos. Entonces, la lectura siempre te va a ayudar. Ahora, a veces yo prefiero lo que es audiolibros porque se me facilita más para continuar con mis actividades. Esto también es algo que facilita. Creo que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Que no les demos el uso adecuado es diferente, pero la lectura yo siempre la recomiendo. Así sea un libro o una tira cómica, siempre va a tener algo que enseñarte de cosas que puedes hacer o de cosas que no debes de hacer, pero siempre hay un aprendizaje. Exactamente. De igual forma, también es importante que nosotros para tener una buena habilidad social debemos aprender a tener o a desarrollar lo que es la empatía, porque muchas veces queremos tener habilidades sociales, pero nos saltamos por completo lo que es la empatía. ¿Y qué es ser empático? Bueno, muchos lo utilizan como ponerse en los zapatos de los demás, pero sabemos que los zapatos no nos quedan a todos, que todos tenemos diferentes tallas, diferentes. Entonces, esta habilidad es un poquito complicada de desarrollar, pero no imposible. Todo se trata de el ejercitarlo para que de esa manera y como siempre les decimos, se puede ejercitar con las personas de confianza, con las personas que nos rodean, para que entonces al momento de hacerlo ya con personas externas a al lugar donde, o al ambiente En nuestro donde siempre entorno. vayamos, se nos haga más fácil. Entonces hay que ejercitarlo en casa, hay que ejercitarlo con nuestros seres queridos, para que de esa manera ya al momento de salir afuera, ya se nos haga un poco más fácil. Claro. De hecho, algo también que me gustaría agregar en esta parte de la empatía, que es una de las habilidades sociales, también es el mostrar compasión. Mostrar compasión no es tener lástima, ¿ok? Hay que diferenciarlo, sino el tratar de cobijar a la persona. Pero ojo acá también, no es irnos a los extremos tampoco, o en lo personal, desde mi punto de vista y en la manera en cómo yo actúo, la compasión también tiene que ir o atravesar ciertos lineamientos de que no a todas las personas les vas a tener compasión, porque no todas las personas son buenas y tampoco la compasión es justificar algunos actos. Entonces, sí es algo que la empatía se tiene que, no nada más es hacerlo sin pensar, sino lo tengo que pensar desde mi punto de vista, lo tengo que pensar para poder ser empática, porque a veces lo podemos utilizar para justificar y en lugar de ayudar, estamos perjudicando. Exacto. Siempre es importante evaluar esa parte. Exacto, hay que Aparte evaluar. de eso, la empatía, la necesitamos también para aprender a conocer nuestras emociones y las de la otra persona. De igual manera, el aprender a evaluar, porque muchas veces una persona puede estar llorando, pero no necesariamente es porque se siente triste o puede estar actuando. Entonces hay que fijarse muy bien. O sea, una al practicar las habilidades sociales también es identificar. Como tú dices, no siempre puede ser compasivo con todas las personas porque no sabes si alguien te quiere engañar. Ah, claro. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar con quién vamos a ser empáticos y si es real lo que la otra persona está emitiendo en ese momento. Por eso es muy importante aprender a identificar nuestras emociones
y cómo las manifestamos. Por eso es que es una práctica constante la que nosotros debemos de ejercitar. De igual manera, otra de las habilidades o de las, bueno, que son parte de las habilidades sociales es la asertividad, que lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros practicar la asertividad? Bueno, debemos aprender a expresar nuestras necesidades y opiniones, porque eso es algo que en ocasiones para evitar no tener problemas, nos quedamos callados. Ser asertivo no es quedarse callado. Ser asertivo es saber en qué momento hablar y cómo expresar lo que queremos decir. Eso es ser asertivo. Necesitamos desahogarnos y como necesitamos desahogarnos, necesitamos aprender a decir las cosas. Entonces, es importante desarrollar lo que es la asertividad. De hecho, fíjate algo importante aquí en la asertividad. Ya ves que mencionas el no quedarte callado. Yo la única sugerencia que haría en guardar silencio es cuando estás con una persona necia, porque ahí no hay forma de que se genere un bienestar, no hay forma de llegar a una solución. Entonces, en ese caso, cuando tú estás trabajando o dialogando con una persona necia, lo mejor es guardar silencio, porque no es como hablar con la pared, no vas a tener ningún resultado. Y algo importante también en la asertividad es, como bien lo dijiste, expresar nuestras necesidades y nuestras emociones de manera clara también. A veces, con tal, como lo dijiste, con tal de no herir, de no lastimar, le damos vuelta al asunto. Y algo importante acá es ser claro, no con palabras groseras, o sea, con groserías, pero también hay que ser realistas. Hay veces que sí es necesario decir, no estoy de acuerdo, realmente estás actuando mal, lo que estás haciendo está mal. No quiere decir que seas una persona mala, pero lo que sí estás haciendo en este momento está mal. No te va a llevar a nada bueno. Tienes que mejorar, tienes que organizarte, tienes que tomar decisiones, tienes que aprender a tomar la responsabilidad de tu vida, ¿sí? Entonces, a veces también la asertividad es el ser claro y el ser puntual. Exacto. De igual manera, dentro de la asertividad existe lo que es dar y recibir cumplidos. Ujú, sí. Que a veces en las habilidades sociales pensamos que es nada más saber hablar o saber tener un buen tono de voz o saber usar nuestro lenguaje corporal, pero también es saber dar y recibir, porque a veces tampoco sabemos cómo manejar el recibir un cumplido. Nos hace sentir incómodos, a veces nos hacen cumplidos y nos sentimos incómodos, o a veces no sabemos dar un cumplido, en vez de darle un cumplido a una persona, lo que hacemos es ofenderlo muchas veces porque no sabemos cómo expresar ese cumplido. Entonces, es un ejercicio que nosotros debemos desarrollar, el dar y el aprender también a recibir los cumplidos de parte de las otras personas. Es algo muy importante también. En este caso sería la práctica, practicar la comunicación positiva, ¿sí? Eh, es muy importante en lo que son las habilidades sociales. No sé si a ti te ha pasado, Jessica, que te hacen un cumplido y te hayas sentido incómoda en algún momento. Sí, O si es anteriormente. verdad, No, sí, anteriormente sí, tal vez todos tenemos problemas de seguridad y de autoestima, entonces a veces no te educan para saber reaccionar de manera adecuada a un cumplido, porque no estamos acostumbrados en la sociedad. Entonces llega un momento donde dices no te la crees y también por tus inseguridades dices no lo creo. Pero tú cuando empiezas a trabajar tu autoestima y reconoces que tienes virtudes, pero que también tienes defectos, y que tienes que trabajar en estos defectos para mejorarlos y que eres ser humano, creo que en automático entra la humildad. Y creo que, más bien dicho, pienso que cuando tú recibes un halago, lo aceptas con humildad diciendo gracias, porque también es bonito el reconocimiento de tus habilidades sin caer en que sea una necesidad, ¿sí?
A mí lo que me encanta es dar cumplidos. Y son cumplidos honestos, que realmente digo, oye, qué bien lo hiciste, cómo te esforzaste, qué bien te queda el cabello, ese color, mira qué bonita piel, mira qué bonito hablaste. Son cosas que digo, trata a las personas como te gustaría que te trataran, con ese respeto y con esa admiración, porque todos tienen cosas buenas, que a veces no las quieran demostrar es otra cosa, o que lleven otras situaciones, pero creo que sí es algo que a mí en lo personal me agrada mucho el dar cumplidos. Y tal vez no tengo la necesidad de recibirlos, pero los acepto con mucha gratitud y humildad. ¿A ti sí te cuesta Exacto. todavía recibirlos? No, no, no. Lo que pasa es que yo siento que hay ocasiones en las que como que lo mezclamos con lo que es lo que tú decías, la humildad. O sea, sentimos que al aceptar un cumplido somos menos humildes. Sí y no. Y no debe de ser así. O sea, es como que la sociedad nos marcó que el sentirnos bien por recibir un cumplido es creerte Es y no es arrogancia y así. soberbia. Exactamente, y no es así. O sea, si es una característica que tú tienes o lo hiciste bien, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no sentirte bien Ujú. de ese cumplido que te están haciendo? O a veces somos desconfiados, sentimos que nos están dando un halago o un cumplido porque quieren algo de ti A veces sí es cierto. o a veces sí es cierto, pero simple y sencillamente debemos aprender a recibirlos y analizar de quién vienen Ujú. y en base a eso entonces aceptarlos y quitarnos esos sentimientos, ¿no? De que por aceptarlo soy menos humilde o por aceptarlo estoy cayendo en la arrogancia. No, siempre y cuando sea parte de lo que soy, de lo que me gusta hacer y sé que lo estoy haciendo bien, debo aceptar cada uno de los cumplidos que me dan y darlos también. Sí, que fíjate Darlos también. que hay algo en donde sí no estoy de acuerdo en tal vez en aceptar el cumplido ni en darlo, que es en la cuestión de trabajo. Cuando te dice, hiciste un muy buen trabajo, es tu trabajo, ¿sí? Porque a veces ahí, cuando tú no tienes la ética profesional, crees que estás haciendo un favor y no estás haciendo un favor, es tu trabajo porque te están pagando por hacer esa actividad. Y el ser humano a veces, al no tener ética profesional, cambia su manera de trabajar y se vuelve, en lugar de hacerlo bien, cree que es un favor y cree que es superior a los demás. Entonces, ahí a veces, dependiendo de la persona, ¿sí? Qué tan desarrollado tenga sus principios y su ética, te podría considerar que es un esfuerzo, porque al final de cuentas es tu trabajo. Entonces, en esa área sí yo como que lo pensaría en Pues cómo decir sería usar las palabras cuestión. adecuadas. Ajá, habría que hacerlo con cuidado porque siempre es bueno dar un empujoncito Claro, para incentivar, sí, felicitar y a incentivar a la persona sí, por claro. el trabajo, por la labor que hacen, ¿no? Yo siempre he visto bonito en las empresas el hecho de que pongan dizque el trabajador de la Claro, semana sí. o que le den un incentivo, ¿no? De que por vender más que los demás, tener una cena o que le regalen una cena, una ida a algún lado. Eh, Pienso que es bonito el incentivar a los trabajadores de esa manera. Claro, pero cuando hay un Sí, sí, esfuerzo. con mucho cuidado. Claro, pero cuando estás dando algo más, cuando estás marcando una diferencia, pero cuando estás haciendo lo que, por lo que te están pagando, creo que ahí no es algo extraordinario, ¿sí? Al contrario, ¿no? Creo que sí es motivante, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en incentivar, pero cuando hay una pasión por lo que estás haciendo, cuando estás dando un ejemplo, cuando estás sin querer motivando también a los demás a ser mejores. Exacto. Y bueno, otro de los ejercicios que se puede realizar y que es bueno realizar para desarrollar nuestras habilidades sociales son el trabajo en equipo.
que a veces nosotros nos cuesta mucho trabajar en equipo y preferimos trabajar solos. Eh, pero el esforzarnos para trabajar en equipo es un ejercicio para desarrollar nuestras habilidades sociales, porque al trabajar en equipo tú aprendes a delegar, aprendes a confiar, aprendes a ser empático, aprendes a ser asertivo. Entonces, si tú no trabajas en equipo, no vas a desarrollarte, no vas a desarrollar tus habilidades sociales. Entonces, es algo, es una cuestión de que debemos hacerlo. No es de que si quiero o no, es algo, porque hasta en el hogar, Se si trabaja en no equipo. trabajamos en equipo, las cosas no funcionan bien. Acuérdense que en casa todos tenemos un rol. O independientemente, por ejemplo, Jessica, tú que eres tú y tu esposo, aunque solamente sean dos, tienen que trabajar en equipo. Si no, las cosas no funcionan bien. Entonces, ahora imagínate si hay hijos y tú no le enseñas a tus hijos a trabajar en equipo, la carga va a recaer sobre solo una persona. Entonces, el trabajo en equipo o sea, es primordial, o sea, yo lo veo así, para poder desarrollarnos eh, en todos los ámbitos y desarrollar también nuestras habilidades sociales. Veo muy importante, pues. Sí, nada más que yo aquí creo que le hemos dado un significado diferente, bueno, no tú y yo, sino la sociedad, un significado diferente al trabajo en equipo. Antes sí se trabajaba en equipo. Yo veo actualmente, y tal vez es mi percepción, no sé si las demás personas, ¿no? Pero para mí trabajo en equipo es colaborar y jalar todos el mismo ritmo. Y creo que actualmente el trabajo en equipo, y lo hemos visto en en las escuelas cuando hacen, no, que trabajo en equipo, siempre hay uno que trabaja más que otro. Y creo que eso es como, sí, y da coraje, eso es como una preparación para la vida de adulto, porque en la vida de adulto no se trabaja en equipo, siempre recae más sobre alguien. Entonces, y lo que creo que molesta es el que el reconocimiento es general. Y bueno, es algo con lo cual tienes que aceptar y vivir, ¿verdad? Pero en el trabajo, en mi casa, si no se trabaja en equipo, genera molestias y genera conflictos con la pareja y con los hijos. En el trabajo, si tú no trabajas en equipo, genera problemas y genera conflictos con los compañeros de trabajo. Entonces, sí es algo importante el poder saber trabajar en equipo. Yo desafortunadamente he tenido malas experiencias trabajando con equipo, porque yo tiendo a ser muy exigente. Tal vez he ido trabajando muchas cosas y tal vez antes yo tenía muchas dificultades en que yo era muy relajada en el aspecto de realizar alguna actividad, ¿no? Decía, bueno, no pasa nada, estás en la escuela, pero gracias a Dios, conforme uno va madurando, tratas de hacer las cosas mejor y tratas de mejorar esa parte. Entonces, yo me he vuelto muy exigente conmigo misma. Entonces, por lo mismo, también exijo de los demás porque si yo puedo, tú puedes. Simplemente que no queremos, ¿sí? Y a veces dijera, sale por el trabajo en equipo, que a veces no es justo, pero bueno, la vida no es justa, ¿verdad? Pero sí hay que cambiar esa mentalidad con los niños, de que es un trabajo en equipo, enseñarles a los líderes en las oficinas, en los trabajos, enseñarles de verdad qué es el trabajo en equipo, capacitarlos, porque eso también va a mejorar el desempeño y la productividad. También en casa, el dialogar, saber qué es el trabajo en equipo, que en ocasiones te va a tocar, en ocasiones te va a tocar jalar más, ok, pero en ocasiones no. No es siempre, es en ocasiones muy raras. Pero para mí el trabajo en equipo es algo que también va de la mano con los valores y los principios y que sí se tiene que definir mejor, ser más claro en esta parte, no ser tan considerados. Ok. Sí, por eso yo le decía de que el trabajo en equipo se aprende desde casa. Es una manera de ejercitarlo cuando estamos en casa y que también nosotros como padres debemos de inculcárselo a nuestros hijos, porque muchas veces como mamás tendemos a hacerle todo a nuestros hijos. Sí,
Y entonces ahí no le estamos permitiendo aprender a trabajar en equipo, Ujú. porque no se trata de que, no, y hay veces que las personas externas al hogar dicen, ay, pero ¿por qué lo pones a hacer eso, pobrecito? ¿O por qué lo pones a cocinar? ¿O por qué lo pones a limpiar? Eh, y te critican, ¿no? A ti como mamá. Eh, pero debemos de ser conscientes de que solamente de esa manera vamos a enseñar a nuestros hijos a que tienen responsabilidades y que deben de trabajar en equipo, que todos tenemos una labor que hacer, ¿no? Sí. Entonces, sí es algo que se debe de cambiar y poner nuestro granito de arena nosotros al empezar a ejercitar lo que es el trabajar en equipo, que viene siendo una de las mayores fuentes de desarrollo de las habilidades sociales. Y es algo con lo cual tengo que trabajar yo también más. Trabajo en equipo. Sí, es difícil. Yo pienso que a todos nos cuesta. Y fíjate que yo no lo había visto de esta manera, pero ahorita estoy comprendiendo. Bien dicen que cuando uno lee y estudia, Así es. aprende cosas nuevas. Y hay veces que lo volvemos a repasar y volvemos a aprender Vuelvo a algo leer. más. Sí. Entonces, me doy cuenta que el trabajo en equipo no nada más es cuestión de las empresas, es algo que, bueno, y al final de cuentas el hogar también es una empresa. Eh, entonces, eh, desarrollar el trabajo en equipo, desarrollamos absolutamente eh, todas las habilidades sociales, las demás, perdón, las demás habilidades sociales. Entonces, sí es importantísimo el aprender a trabajar en equipo. Otra cosa que podemos hacer nosotros, si nos cuesta mucho eh, desarrollar las demás habilidades que acabamos de ver, otro punto que nosotros podemos desarrollar, si nos cuesta mucho desarrollar las habilidades sociales por nosotros mismos, les damos la recomendación de que busquen ayuda profesional. También es válido buscar a alguien que nos pueda ayudar en este proceso para desarrollarnos mejor en cuanto a nuestras habilidades sociales. Ya que hay muchos psicólogos, por ejemplo, que imparten lo que son talleres de habilidades sociales, o también existe lo que es la terapia individual, que en la terapia individual también se puede trabajar lo que son las habilidades sociales. Sí. De hecho, fíjate que algo importante acá también es saber que no todos vamos a tener las mismas habilidades sociales, ni vamos a estar al nivel de ah, bueno, amigos, y también otra de las cosas importantes aquí ya para cerrar este tema, porque hemos tenido problemitas de conexión con Basti, es recordar que las habilidades sociales no solamente son innatas, o sea, que nacemos con ellas, sino que también requieren de una reflexión, requieren de dedicación y requieren de práctica. También, como Basti nos estaba mencionando, existen cursos, talleres, te puedes ayudar también buscando un poquito de lectura, artículos, tratar de trabajar un poquito la escucha activa y puedes buscar mentorías.
Vuelvo a lo mismo, no todos somos buenos en lo mismo, pero podemos desarrollar en cuanto a los potenciales que cada uno como persona tiene, porque cada uno tiene una personalidad y un carácter diferente. ¿Algo que quieras agregar, Basti? Bueno, y con esto nos despedimos, amigos, y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.